20 minutos con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la decisión de Canadá de eliminar el impuesto a los servicios digitales fue una victoria para Estados Unidos. Leavitt declaró durante una sesión informativa en la Casa Blanca el lunes que Canadá cedió ante el presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos reanudará las negociaciones comerciales con Canadá inmediatamente después de que Ottawa eliminara el impuesto a los servicios digitales que afectaba a las empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Meta, entre otras. Así declaró el día de hoy el asesor económico a la Casa Blanca Kevin Hassett ante Fox News. Escuchemos las palabras de Hassett. Absolutamente. Hablamos con el primer ministro y el presidente en la reunión del G7. Una de las cosas que pidió el presidente fue que eliminaran el impuesto DST. Dijeron que lo estudiarían y ahora lo han quitado para que podamos continuar las negociaciones. Canadá suspendió sus planes de comenzar a recaudar un nuevo impuesto a los servicios digitales dirigido a empresas tecnológicas estadounidenses apenas horas antes de su inicio el lunes, en un intento por avanzar en las estancadas negociaciones comerciales con Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas de Canadá anunció el domingo por la noche que el primer ministro Mark Carney y Trump continuarán las negociaciones comerciales para alcanzar un acuerdo antes del 21 de julio. Gracias, Canadá, por eliminar su impuesto a los servicios digitales, cuyo objetivo era sofocar la innovación estadounidense y que habría sido un obstáculo para cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos, respondió el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en una publicación en la red social X. Las acciones alcanzaron máximos históricos en Wall Street el lunes por la mañana gracias a la confianza en los mercados impulsada por el optimismo sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos con socios claves, incluyendo a Canadá. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también se mostró optimista ante la posibilidad de una oleada de acuerdos comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio, tras la cual los aranceles estadounidenses del 10% sobre las importaciones de muchos países volverán a los niveles anunciados por Trump el 2 de abril, del 11% al 50%. Sin embargo, Bessent, en declaraciones a Bloomberg, advirtió que los países podrían no obtener prórrogas de esa fecha límite, incluso si negocian de buena fe, como sugirió anteriormente. Cualquier prórroga dependería del propio Trump, afirmó Bessent. Trump canceló abruptamente las conversaciones comerciales con Canadá el viernes por el impuesto a los servicios digitales de Ottawa, tal como reportamos, calificándolo de ataque flagrante. Reiteró esta postura el domingo, se comprometió a establecer un nuevo arancel sobre los productos canadienses esta semana, lo que amenazaba con volver a sumir en el caos las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. El primer ministro Mark Carney anunció que el 18 de agosto se celebrarán elecciones federales parciales en la circunscripción de Battle River Crowfoot en Alberta, lo que allana el camino para el posible regreso del líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, a la Cámara de los Comunes. El anuncio del día de hoy se produjo menos de 2 semanas después de que el diputado conservador Damien Currick renunciara oficialmente a su escaño. Currick manifestó su intención de dimitir el mes pasado para que Poilievre pudiera presentarse como candidato en esa circunscripción, uno de los escaños conservadores más seguros del país. Sin embargo, según las normas de la Cámara, Currick debía esperar 30 días tras la publicación de su elección en la Gaceta de Canadá antes de poder dimitir. Los votantes de Carleton, la antigua circunscripción de Poilievre en la zona de Ottawa, eligieron al diputado liberal Bruce Fanjoy en una sorprendente victoria. Poilievre había sido elegido 7 veces consecutivas en esa circunscripción desde el año 2004. Según Elections Canada, Carney podría haber convocado elecciones parciales en cualquier momento entre el 19 de junio y el 15 de diciembre. Poco después de ganar las elecciones federales del 2025, Carney declaró a la prensa que no retrasaría la oportunidad de Poilievre de volver a ser diputado y que convocaría elecciones parciales lo antes posible. Según Elections Canada, Carney podría haber convocado elecciones parciales en cualquier momento entre el 29 de junio y el 15 de diciembre.
poco después de ganar las elecciones federales del 2025. Carney declaró a la prensa que no retrasaría la oportunidad de Poilievre de volver a ser diputado y que convocaría elecciones parciales lo antes posible. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Fabián Brizuela, CSI Mortgages. Más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773. Mientras el país se prepara para celebrar el Día de Canadá, el 1 de julio tendrá un significado especial para los usuarios de dispositivos móviles, ya que se conmemoran 40 años desde que se realizó la primera llamada celular doméstica. Fue en 1985 cuando los residentes acudieron a la Plaza Nathan Phillips frente al Ayuntamiento de Toronto para ver al exalcalde de Toronto, Art Eggleton, usar un teléfono celular de 4.5 kilos para llamar al entonces alcalde de Montreal, Jean Drapeau. Antes que nada, era un dispositivo grande del tamaño de los teléfonos que tenían algunos autos, declaró Eggleton durante una entrevista antes del aniversario, a pocos pasos del lugar donde se realizó la llamada. Estábamos celebrando el aniversario de nuestro país y esto era algo que hablaba sobre la ciencia de las comunicaciones y creo que a la gente le pareció bastante novedoso poder hablar con el alcalde de Montreal. La llamada se realizó en una red llamada Cantel, formada en parte de Rogers, una de las empresas gigantes de telecomunicaciones en el país, y hoy en día la red inalámbrica de los grandes tres pueden gestionar aproximadamente 300 millones de llamadas diarias. Los primeros dispositivos eran lo suficiente grandes como para llevarlos con una correa para el hombro o instalarlos en un vehículo. Y ahora Fabián Merlo y unas notas sobre inmigración en esta edición especial de 20 minutos. El gobierno canadiense inicia consultas clave sobre el futuro de visas estudiantiles y migración. La ministra de Inmigración, Lena Diab, anunció que las consultas públicas de este verano sobre los niveles migratorios definirán el futuro de los visados para estudiantes internacionales, en medio de presiones por la crisis de vivienda y el colapso financiero de instituciones educativas. El objetivo o las claves del anuncio son establecer un sistema sostenible para visas estudiantiles tras el récord de 681.000 permisos en el 2023. ¿Quiénes van a participar? Provincias, universidades y estudiantes. En el contexto, recorte del 36% en las visas para el 2025. La meta es tener 437.000 visas entregadas versus 516.000 que habían en el 2024. El desempleo juvenil es en un 20%. Estadística Canadá ha dicho en mayo de este año que es el más alto en una década, el desempleo juvenil. El déficit en las universidades, recortes de programas y despidos por caída de matrícula internacional. Las declaraciones claves han sido, por ejemplo, Julie Lafortune dijo: las escuelas deben aceptar solo estudiantes que puedan apoyar con vivienda y servicios. Por otro lado, Gabrielle Miller de Universities Canada dijo que los fondos de estudiantes internacionales eran un parche ante la falta crónica de financiamiento provincial, ¿no? Importante tener esto. Es decir, hay un financiamiento provincial que parece que no estaba y las universidades hacían de los estudiantes que sostuvieran el sistema. Por otro lado, una crítica conservadora, que es Michelle Rampell, dijo que no necesitamos más consultas, urge reducir masivamente los visados. Hay cifras críticas. El 2015 versus el 2023. Los visados estudiantiles se triplicaron. En el primer trimestre del 2025, solo 96.000 visas fueron aprobadas. Solo 96.000. Hay un impacto en las universidades. El 78% de las instituciones reportan déficit. Cerremos el número. De cada 10 universidades, de cada 10, 8 están reportando déficit. Esto lo dijo Canadian Press. Las consultas van a alimentar el plan de niveles migratorios 2028-2030 a publicarse en noviembre, mientras el gobierno liberal enfrenta presión para equilibrar la demanda laboral con la capacidad de absorber migrantes.
Los inmigrantes en Canadá siguen enfrentando barreras para ejercer sus profesiones, a pesar de su experiencia y formación. Historias de lucha, reinicio, marcan el camino de quienes llegan al país con la esperanza de una nueva vida laboral. Aunque Canadá se promociona como un destino atractivo para profesionales extranjeros, muchos terminan subempleados o en trabajos precarios. Un ejemplo es el caso de una médica con más de 16 años de experiencia en Emiratos Árabes Unidos, quien al llegar en los años 90 no pudo revalidar su título. A pesar de cumplir con todos los requisitos, las plazas para médicos formados en el extranjero eran mínimas. Hoy esta mujer, con 74 años, trabaja como intérprete ayudando a otros inmigrantes a navegar un sistema que ella misma no pudo superar. Situaciones similares persisten décadas después. Una abogada procedente de Turquía, quien llegó en el año 2020 como refugiada, pasa sus mañanas conduciendo para Uber mientras estudia Derecho en la Universidad de Toronto para volver a ejercer. Su esposo, un ex juez en su país, ahora trabaja como carpintero. Ambos tuvieron que empezar desde cero. Aunque algunas provincias han implementado leyes para facilitar el acceso a profesiones reguladas, como eliminar la exigencia de experiencia canadiense en ingeniería, los avances son lentos. Más del 30% de los inmigrantes con educación superior están sobrecalificados para sus empleos, comparados con el 20% de los trabajadores nacidos en Canadá. Los expertos señalan que el sistema sigue fallando por la falta de coordinación entre gobiernos y empleadores. Mientras Canadá enfrenta escasez de mano de obra, muchos profesionales inmigrantes no pueden contribuir plenamente, lo que representa una pérdida estimada de $50,000 millones anuales en productividad. La promesa de oportunidades sigue vigente, pero las barreras también. Para estos inmigrantes, reconstruir sus carreras significa renunciar a años de trayectoria y adaptarse a un sistema que aún no valora su potencial. Para cerrar, remarcamos algunos aspectos. Las barreras persistentes. A pesar del cambio en el sistema, muchos inmigrantes calificados no pueden ejercer sus profesiones. Historias emblemáticas, hay muchísimas, entre nuestra comunidad y otras comunidades. La falta de reconocimiento. Provincias y empleadores no validan experiencia extranjera, aun cuando el gobierno federal los selecciona por sus credenciales. El costo económico. Hay un subempleo de inmigrantes, representa pérdidas millonarias para Canadá. Y avances muy limitados en este tema. Algunas reformas existen, pero no solucionan problemas estructurales como la descoordinación institucional. ¿Pensando mudarse a su país? ¿Enviar un equipaje no acompañado o paquetes a sus familiares? Extra Equipaje, con 15 años de experiencia en envío de carga internacional, le asesoran todo su proceso. Llámenos o escríbanos al 416-848-0523. Con Zulay Rincón en Toronto Auto Group, cada vehículo pasa por una selección rigurosa para que tú manejes con calidad. Autos usados de alta gama, con atención personalizada. 647-256-8800. ¿Está realmente roto el sistema de inmigración de Canadá? Bajo una década de gobierno liberal, liderado por el ex primer ministro Justin Trudeau, la actitud de los canadienses hacia la inmigración ha dado un giro radical. Del apoyo a refugiados sirios en el 2015, se pasó a culpar a los inmigrantes por el aumento del costo de la vivienda y la presión en los servicios públicos. Hoy, el respaldo a la inmigración está en su punto más bajo en 25 años. Y muchos califican el sistema como una farsa. Canadá, una vez visto como el faro mundial por su sistema migratorio bien gestionado, hoy es víctima de su propio éxito. El crecimiento poblacional impulsado por la inmigración, antes solución para las recesiones, la escasez laboral y el envejecimiento, ahora se percibe como un lastre. En 1946, el país tenía 12 millones de habitantes. En el 2006, bajo el gobierno conservador de Harper, eran 32 millones de habitantes. Para el 2015, con los liberales de Trudeau, la cifra subió a los 35 millones de habitantes. Una década después, 10 años después del 2015, obviamente, después del gobierno de Trudeau, la población ha alcanzado 41 millones y medio de habitantes, un aumento del 5.6 millones. Pero hay un detalle clave: el crecimiento natural, nacimientos menos muertes, lleva décadas en declive. Desde los años 50, Canadá ha dependido de la inmigración para crecer. Sin embargo, el creciente boom migratorio,
con un récord del 1.18% de la población en el 2023, ha generado críticas. En el 2024, el 97% del crecimiento neto, es decir, 725.000 personas, provino de migrantes. El cambio más polémico fue la priorización de residentes temporales, estudiantes, trabajadores y solicitantes de asilo, para convertirlos en residentes permanentes. En el 2022, el 36% de los nuevos permanentes ya estaban en Canadá con permisos temporales, frente al 19% que había en el 2010. Para la economista Alicia Planchich, esto ha derivado en la selección de migrantes con empleos poco calificados, en lugar de los mejores candidatos. Un abogado migratorio critica la falta de transparencia. Las instrucciones ministeriales improvisadas han creado un sistema caótico, mientras una profesora de inmigración, la profesora Mireille Paquet, señala que el descontento surge porque los canadienses ya no ven a la inmigración como un beneficio inmediato en tiempos de crisis económica. Con elecciones federales en el horizonte, la inmigración podría convertirse en un tema central. ¿Cambiará el consenso histórico de que migrar es bueno para Canadá? El debate está servido. Sin embargo, hay puntos claves a tener en cuenta. Hay un cambio de percepción. De la apertura a refugiados sirios en el 2015, ahora el rechazo por presión en viviendas y servicios. El crecimiento récord. La población aumentó casi 6 millones en 10 años, pero el 97% del crecimiento en el 2024 fue migratorio. Residentes temporales ahora son la principal fuente de migrantes permanentes, 36% en el 2022, muchos de empleos precarios. Las críticas dicen que hay un sistema acusado de falta de transparencia, de priorizar cantidad sobre calidad. Las elecciones del 2025, la inmigración podría ser un tema clave, ¿no? Tras años de polémica, de hecho, tendría que debatirse aún más. Ahora, las cifras no mienten. El sistema de inmigración canadiense vive su mayor transformación en décadas, pero los números también exponen contradicciones profundas. Un análisis detallado revela cómo el modelo pasó de ser ejemplo mundial a motivo de división, ¿no? Lo decíamos recién en estos números, los volvemos a repetir. 12.1 millones de habitantes en el 1946, en el 2006 éramos 32 millones y medio, en el 2015 36 millones y en el 2025 41 millones y medio, ¿sí? 5.6 millones más en 10 años, equivalente a sumar toda la población de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay paradoja laboral, más migrantes pero menos calificados. El sistema puntual para seleccionar inmigrantes calificados, llamados Express Entry, ha perdido peso. El 67% de los admitidos en el 2015 eran skilled workers, puntaje alto en educación e idioma. En el 2024, solo el 42%, mientras crecen las loterías por ocupación. Cocineros, camioneros, etc. 30% de los inmigrantes con título universitario están sobrecalificados para sus trabajos. Los salarios, los nuevos inmigrantes ganan un 18% menos que los nacionales en puestos similares. Repito de nuevo este dato. Los nuevos inmigrantes ganan un 18% menos que los nacionales en los puestos similares. Y hay un costo económico que uno no puede hacerse al costado. Un estudio del Conference Board of Canada estima que la subutilización de profesionales inmigrantes le cuesta al país $50,000 millones anuales en Producto Interno Bruto perdido, equivalente al presupuesto de la defensa. Sectores críticos como la salud tiene 310.000 vacantes, en la construcción 240.000 vacantes, siguen sin cubrirse, pese a tener médicos e ingenieros inmigrantes manejando Uber, por ejemplo. Las matemáticas son frías. Cada 100.000 nuevos inmigrantes se requieren 45.000 viviendas. Canadá construye solo 23.000 viviendas anuales en promedio. Los precios de los alquileres subieron desde el 2021. Luego han bajado, ¿no? En los últimos tiempos, porque también hay menos inmigrantes, se están yendo. Y la presión no cede. Con 500.000 nuevos permanentes y 700.000 temporales anuales, el déficit habitacional podría superar 1.5 millones de unidades para el 2030.
¿Qué dicen los expertos para concluir? Los analistas coinciden en 3 puntos. El modelo de 2 pasos, temporal y pasar a ser permanente e irreversible, pero necesita frenos. Las provincias deben homologar títulos extranjeros. Solo Ontario eliminó el requisito de experiencia canadiense en 30 profesiones. La inmigración ya no puede ser la única solución a problemas estructurales como la vivienda o en la infraestructura. Mientras los partidos debaten recortes, una cosa es clara: Canadá debe replantearse para qué y para quién es el sistema migratorio. Los números ya no cuadran. 20 minutos con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.